Recording in progress. En nombre de Dios de la patria, se hará la sesión. Cuenta, secretario. Gracias, señor presidente. Han llegado a la Secretaría de la Comisión las siguientes comunicaciones. Oficio de NAMI con el que remiten informe de glosas del primer trimestre de 2025. Estas son enviadas a la Subcomisión de Presupuestos. Asimismo, se han recibido dos excusas de la comunidad indígena Coya Payote, quien debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad no pueden asistir a la sesión del día de hoy y manifiestan su disposición a venir en otra oportunidad a convenir. También se ha recibido de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales, quien también se excusó de asistir a la sesión del día de hoy, en su parecer, por no tener competencia en la materia. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Puntos varios, senador Castro. Dado que no podría estar toda la sesión, voy a hacer una pequeña intervención muy breve, pero la voy a dejar también por escrito al secretario para que... Se refiere, presidente, al alza tarifaria de la energía eléctrica. Se confirmó oficialmente esta semana lo que se había ya adelantado respecto a las cuentas de luz en el segundo semestre, en el cual el informe técnico definitivo de la CNE ratificó un alza promedio del 7,1% para los clientes residenciales, principalmente aducido por el efecto del dólar. Aunque la cifra es levemente menor al 7,3% del informe preliminar de abril, sigue siendo un golpe al bolsillo de la familia. A esto se suma un tema pendiente que puede agravar la situación, que es la reliquidación del valor agregado de distribución VAT. El retraso en la publicación del decreto VAT 2024, recién publicado en abril, generó una deuda acumulada que aún no se dimensiona del todo, pero que inevitablemente va a implicar una nueva alza. El proceso de recolección de antecedentes, a su vez, por parte de la SEC aún no parte formalmente, pero las empresas ya pidieron 60 días para entregar información. Después viene la evaluación técnica, por lo que el impacto de las cuentas podría activarse recién a fin de año. En paralelo, el subsidio eléctrico aún no despega. El plazo vence este viernes de la entrega de indicaciones para todas las partes, el Ejecutivo y el Parlamentario. Se espera que las postulaciones partan en abril, pero eso ya se postergó y hasta ahora no hay avance y se corre el riesgo de una nueva postergación al respecto. El gobierno ha señalado que está ajustando el proyecto según la realidad actual, pero la señal política es clara: los tiempos se están agotando. Respecto a la reforma de la distribución, el ministro ha dicho que no se puede avanzar en una reforma integral, pero sí en ajustes significativos que mejoren la calidad del servicio. El problema es que mientras no se destrabe la discusión de subsidios, tampoco hay espacio legislativo para otros proyectos, pero urge avanzar. Y tras los apagones del invierno pasado y con una red que acusa falta de inversión, no se puede seguir esperando. La brecha real y la tecnología ha seguido avanzando sin modernización de la infraestructura. A modo de mayor abundamiento, gran apagón que hubo en Rancagua y O'Higgins el domingo y se reconoció, se recuperó a la hora y media, 2 horas, fue por robo de cable. Ya tenemos despachado ayer el proyecto, bien, bien, pero esto sigue siendo un problema que mientras no tenga fiscalización esa ley va a ser difícil. En resumen, presidente, estamos enfrentando una situación donde el alza tarifaria parece inevitable, el subsidio está atrasado y la reforma estructural al sistema de distribución todavía está postergada. No podemos seguir parchando el sistema y por eso es la hora de asumir un modelo distinto con las limitaciones, pero con una mirada más estratégica y firme y clara de parte del Ejecutivo. Me gustaría, en resumen, presidente, que esto lo pudiera considerar usted para las sesiones siguientes, para que la autoridad venga. Vamos a tener el plazo ya vencido de las indicaciones, además, o sea, el tema del subsidio, al menos ese tema va a estar, pero... Y vamos a tener la oportunidad de ver el tema de fondo también, que es lo que va a hacer todo este invierno con alza tarifaria. Muchas gracias. Gracias, senador. Con respecto a la Con materia que ha planteado el senador, ofrezco la palabra. Si alguien quiere ahondar. Entonces, podríamos acordar de citar a todos los servicios que estén competentes en esta materia para la próxima sesión y poder abordar lo que ha planteado el senador. Si están de acuerdo, tomamos de acuerdo y vemos cuáles son los servicios que citamos. Acordado entonces.
en los pequeños mineros. Así que llegando a ella, entramos a la materia de fondo que es el ver si se ha recaudado, cuánto es lo que ha recaudado y con respecto a años anteriores, porque la sensación que tenemos nosotros es que hay más pérdida de pertenencia minera en manos de los mineros artesanales y mediana minería, y que la recaudación propiamente tal no es lo que se esperaba por esa vía. Entonces queremos chequear eso con el ministro y ver si esta ley, tal como está, sigue teniendo efectos para lo que se buscó, que es la PGU, o ligeramente está creando solamente problemas a los pequeños mineros y no se está recaudando lo que el Estado esperaba. Eso es el tema de fondo que vamos a hablar con la subsecretaria. Mientras tanto, ministra, le doy a usted la palabra y darle la bienvenida a la comisión, lo mismo que al director. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y por intermedio de usted también a las senadoras y senadores de la comisión. Efectivamente, hemos sido citados el día de hoy para poder ver los impactos que tanto la ley 21.649 como 20.420 tienen en la pequeña y mediana minería. Nosotros con el director nacional de Sergio Min, que me acompaña, hemos preparado una presentación para dar cuenta de alguna manera de lo que ha sido desde el inicio la formulación de la ley 21.420 hasta la implementación de ambas leyes durante este periodo. Primeramente yo voy a hacer un relato general y una exposición, una línea de tiempo en la que vamos a ir viendo los distintos hitos para también terminar abordando un tema que nos parece bien relevante en relación a la pequeña minería, y es la reciente entrada en vigencia del Decreto Supremo 7, que amplía el plazo de postulación para el beneficio que fue creado para la pequeña minería en la ley 21.649. Luego, si usted lo tiene a bien, el director nacional de Sernagiomín también tiene preparada una presentación para poder detallar este proceso, en parte los resultados de lo que fue este primer año de implementación y dar también mayor información respecto del proceso que está en curso de postulación. Entonces voy a partir con la línea de tiempo que se está cargando en este momento, pero... Perfecto. Sí, solo que es un problema acá de la visualización. Ya, bueno, partir señalando, estos son asuntos que ustedes sé que tienen presente, pero la ley 21.420 fue una formulación de una ley en el periodo de gobierno previo, donde con el fin de financiar la PGU se habilitaron fuentes adicionales de financiamiento, y en segundo trámite de esta ley se incorporó también una modificación o modernización, se le denominó, al sistema de patentes mineras. En dicha ley se previsualizaba un incremento de las patentes mineras sin establecer beneficios particulares para la pequeña minería, y también una serie de otras modificaciones que entraron en vigencia a fines del gobierno anterior. Cuando asumimos en este gobierno, lo primero que hicimos fue revisar el contenido de esta ley y detectar que habían algunas dificultades en la implementación de esta ley, entre ellas, por cierto, el cómo esto afectaba a la pequeña minería, y también otros problemas técnicos relacionados a la implementación del sistema de Datum y otros elementos que incorporaba dicha ley. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar un proyecto de ley que terminó siendo la ley 21.536, que lo único que hacía era ampliar la entrada en vigencia de la norma previa al 1 de enero del 2024, de forma tal de que los efectos de esta ley no se verificaran de inmediato, al mismo tiempo que trabajamos en la formulación de un proyecto de ley que abordaba las materias sustantivas, ¿no? Esa ley es la ley 21.649, y en esta ley lo que contemplamos fue, en el artículo 142 ter, un beneficio especial para los pequeños mineros tenedores de 500 hectáreas o menos, de forma tal de que este incremento de patente no les afectara. Esta ley fue publicada el 30 de diciembre del 2023, y trabajamos rápidamente para la implementación de su reglamento, que entró en vigencia, digamos, el 30 de julio del año 2024, y que abrió el proceso de postulación para los beneficios que establecía la ley 21.649. Acá es preciso señalar que son dos beneficios, ¿no? El del 142 ter y el 142 bis. El 142 ter para aquellas concesiones que están siendo trabajadas, ¿no? Que pueden acreditar trabajo por una de las causales que están establecidas en la ley, y el 142 ter, que es el beneficio especial para la pequeña minería.
Se inició el proceso de postulación el 2 de agosto y estuvo abierto hasta el 16 de septiembre a solicitud de distintas asociaciones gremiales de pequeña minería. Ampliamos el plazo hasta el 17 de octubre de forma tal de que hubiese una postulación integral y uso efectivo de este beneficio. Este periodo estuvo abierto hasta el 17 de octubre y el día 2 de diciembre Sernagiomín entregó resultados parciales de la postulación a estos beneficios para que se abriera un proceso de reclamación respecto de estos procesos que estuvo abierto durante el mes de diciembre-enero. Que el 15 de enero se entregó los resultados de estos procesos de reclamación, de forma tal de que Sernagiomín, como lo establece la ley, pudiese informar a la Tesorería General de la República quiénes eran los beneficiarios tanto del 142 ter como del 142 bis, de forma tal de que la Tesorería pudiese proceder al cobro de las patentes y también, digamos, descontar a aquellos que obtuvieron, digamos, el beneficio del 142 ter y bis. Producto de la implementación de esta ley, independiente de que desde el Ejecutivo desplegamos todos los esfuerzos de difusión en terreno, redes sociales, nuestra seremía, los equipos regionales de Sernagiomín, capacitaciones que va a detallar el director junto a Sonami y otras asociaciones de pequeños mineros, desde distintas regiones, tanto a través de las asociaciones gremiales como también a través de parlamentarios, nos hicieron llegar su preocupación por el desconocimiento en algunos casos de este proceso de postulación y en otros casos por las dificultades que tuvieron para poder completarlo al 100%, digamos. El director va a entrar en los detalles de cuáles fueron las principales problemáticas que se detectaron con los procesos de postulación, pero en general tenían que ver con problemas formales, donde no se lograron acreditar todos los antecedentes. Atendido lo que este fenómeno generó, como ejecutivo nos dimos a la búsqueda de soluciones, tanto administrativas como legislativas, y trabajamos en un decreto, el Decreto Supremo 7, que es justamente lo que hace, y queremos contarle más en detalle de su implementación. Lo que hace es ampliar el plazo de postulación con efecto retroactivo. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir una ventanilla, una especie de ventanilla abierta, en donde los pequeños mineros pueden postular hasta el 31 de diciembre de este año, y en caso de hacerlo y verificarse las condiciones, el beneficio se va a hacer efectivo a partir de este año para efectos del pago. Entonces, básicamente esto implica que los pequeños mineros pueden postular durante todo el año y se va a hacer efectivo a partir del año 2025, de forma tal de no afectar el incremento de patentes potencial que pudiese ocurrir. Este Decreto Supremo 7 fue publicado este martes, es decir, ayer, y el mismo día que fue publicado, Sernagiomín diligentemente tenía ya operativa la plataforma para que los pequeños mineros pudiesen postular de ahora hasta el 31 de diciembre, como les acabo de comentar. Entonces, de alguna manera, hemos resguardado con mucho interés y compromiso que la pequeña minería, como fue el compromiso también adquirido en la ley, aquellos pequeños mineros tenedores de 500 hectáreas o menos, no vean aumentadas sus patentes por medio del ejercicio de este beneficio que está establecido en el artículo 142 ter. Yo sé que esto lo vamos a abordar cuando esté la subsecretaria Werner, pero los objetivos detrás de ambas leyes, diría, está justamente en atender el desafío que nos impone, entre otras cosas, el alto grado de concentración de la propiedad minera. En particular, ustedes lo saben, en las regiones de la zona centro y norte del país, la propiedad minera se encuentra en un 75% utilizada, digamos, y teniendo poco registro de que efectivamente sea propiedad que está siendo trabajada. Esto fue el motivo que estuvo detrás de la formulación de la ley 21.420 y la ley 21.649, y por tanto el objetivo de política pública detrás es justamente promover el trabajo efectivo de estas concesiones, como también potenciar lo que es la exploración, siempre resguardando a la pequeña minería, y por lo mismo es que se estableció este beneficio del artículo 142 ter. Este es el primer año en que se entra en vigencia esta regulación, por lo que estamos viendo recién cuáles son los efectos y, como cualquier política, tenemos que observarlos en el mediano plazo para ver qué efectos efectivamente se están generando en materia de liberación de propiedad y también de incremento del pago de patente en cuanto a recaudación fiscal.
Eso simplemente como marco, quisiera, si me lo permiten, darle el paso al director nacional de Senajomín, que tiene una presentación en la que va a dar mayores detalles respecto de lo que les estoy comentando y en particular del proceso de postulación al beneficio que está vigente. Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra entonces al director nacional de Cernesquiomín. La, la, la exposición de él la tenemos aquí. Muy buenos días, bueno, presidente, por su intermedio. La presentación es un poco más extensa, voy a ir centrarme a lo más relevante de los temas que a ustedes les interesa. Aquí viene el tema general, la 21.420, los temas de una especie de calendario, los artículos, y aquí voy a poner ya en el decreto 10, que es el decreto 10 que es sobre la rebaja de patente minera. Ahí se establece un régimen transitorio para el primer año y un régimen permanente para los años sucesivos, y hay hipótesis de trabajo que hay ciertas categorías o hipótesis para que los titulares de las concesiones postularan. Hay un grupo, como dice la subsecretaria, que es para los que tienen que demostrar trabajo, que es año a año, y otro que es se hace una vez, para que sirve para los primeros 5 años, que es el 142 TER para los titulares de menos de 500 hectáreas. Ahí está el calendario. Se hizo una plataforma, esto lo explicamos creo que en enero, febrero de este año, se desarrolló una plataforma ad hoc para el sistema. La ley establecía que el servicio iba a colocar una plataforma y informar junto con una guía y junto con un manual para que esto fuera más expedito para los titulares que quisieran postular al beneficio de la patente rebajada. Así se comportó en el periodo de postulación 2024 para la rebaja de 2025. Como ustedes se dan cuenta, es una conducta típica en nuestro país de dejar para última hora. Ustedes se fijan que los últimos días de septiembre, antes de fiestas patrias, se concentran una gran cantidad de solicitudes para todo tipo de requerimientos, y lo que se hizo fue dar un periodo especial para los titulares de menos de 500 hectáreas, que ustedes pueden ver en lo que viene a continuación de la tabla, donde también se concentra en los últimos días, ¿no? El 17 de octubre se concentra la totalidad. Aquí pueden ver las totalidades de postulaciones, en cantidad de postulaciones: 4.643, 2.472 eran para el 142 TER, menos de 500 hectáreas, y la diferencia se distribuye en la otra hipótesis, donde trabajo el título 15 y resolución de calificación ambiental y unidad productiva. Pero como el tema es que es menos de 500, voy a concentrar en el 142 TER. La plataforma estuvo disponible, en términos generales funcionó. Nosotros hicimos varias pruebas antes y pruebas durante el proceso. La plataforma no tuvo problemas de usabilidad, desde el punto de vista de que siempre estuvo disponible para que todos los titulares de concesiones pudieran postular. El material de apoyo se distribuyó en todo el país, en las regiones, a través de las direcciones regionales del servicio y a través de las academias de minería, y también en coordinación con las asociaciones gremiales y la SONAMI, que nos colaboró bastante en la difusión. Ahí ustedes pueden ver, ahí hay una serie de actividades de difusión que se hicieron durante el periodo 2024, presidente. Se hicieron webinars junto a la SONAMI, ahí se puede ver en la foto. 2 webinars, 5 actividades en la región de Atacama, Copiapó, Freirina, Alto del Carmen y Vallenar. 11 actividades presenciales en Coquimbo, en distintas comunas, Salamanca y Apel con Barbalá y Ovalle. Significa que en algunas comunas se hizo más de una difusión. 3 actividades presenciales en la región de Antofagasta, Tartárico, Tocopilla, una actividad presencial en la región del Biobío, y cerca de 50 publicaciones en redes y distintas publicaciones en distintos medios de comunicación y en web. Más de 20 apariciones en medios de prensa y físicos y digitales. Entonces, el despliegue del servicio fue un despliegue amplio para poder hacer difusión junto al Ministerio y las asociaciones gremiales y la SONAMI. Yo quisiera solamente destacar acá y dejar constancia, señor presidente, que todo este proceso, el proceso tanto de desarrollar la plataforma como de
como de hacer la gestión, de hacer la revisión de las solicitudes y hacer la difusión. El servicio, me refiero a sus funcionarios, sus funcionarios, lo hicieron sin ningún recurso adicional. Solamente para constancia, porque esto significó un compromiso extra de todos nuestros funcionarios que se vieron obligados a hacer una actividad que no estaba prevista y no estuvo incorporada en análisis financiero. Por lo tanto, esto es una carga adicional al servicio. Resultado del proceso, aquí nos vamos a ir al tema central. De los que postularon, el 67% fueron aprobadas y el 33% fueron rechazadas. Y si uno se fija acá en la tabla de al lado, es por concesión. La primera tabla habla de las postulaciones y la segunda habla de las concesiones. Ustedes se fijan ahí que hay 25.000 concesiones aprobadas y que representan el 76%, y sin beneficio de las que postularon un 24%, casi 8.000 concesiones que no postularon. Ahora, en el caso particular del 142 TER, que es el caso que nos preocupa, el 1.545 fueron aprobadas y 927 fueron rechazadas. Ese fue el universo de solicitudes rechazadas del 142 TER de titulares menores de 500 hectáreas. Les pido que por favor retengan esa cifra, son 927. Ahora, de esas 927, el 62% fue básicamente porque en la postulación ellos no acreditaron personería, que es una cuestión muy simple que no lo acreditaron. En muchas de las oficinas donde se les apoyó, la persona que hizo la postulación no incluyó la personería o la representación de la persona que era el titular. Es algo que es simple resolver, pero no lo hicieron, y por lo tanto el servicio estaba en la obligación de rechazar si es que no se acreditaba que la persona que postulaba era el titular de la concesión. Un porcentaje menor, del orden de 15%, se le rechazó porque son más de 500 hectáreas. O sea, no eran beneficiarios de esta hipótesis del titulares de concesión de menos de 500 hectáreas, y un 12% de titulares de estos 927, 12% que son titulares que no tienen el tipo de empresa que la ley establece. Hay cierto tipo de empresas que la ley establece explícitamente, como persona natural, cooperativa, EIRL y sociedad limitada. ¿Ah? Son las 4 que establece la ley explícitamente. Ahora, ahí uno podrá ir en interpretaciones, pero ese es el porcentaje de personas que fueron rechazados. Ahora, la gran mayoría fue personas que no postularon. Ustedes se fijan ahí la cantidad, voy a devolverme. Ahí dice 1.262 solicitudes aprobadas, y del universo de 6.000, o sea, hubo como 4.500 solicitudes titulares que no postularon. ¿Ah? Ese es y cuando empezamos a recibir reclamos, quejas y solicitudes por parte tanto de las titulares como de las oficinas parlamentarias, en el mes de marzo, la gran mayoría de las solicitudes era de titulares que no postularon. ¿Ah? Y aquí hay un resumen al 4 de abril, que es el resumen que teníamos: 110 reclamaciones que fueron revisadas. De estas 20 corresponden a la pequeña minería de menos de 500 hectáreas, y están distribuidas en esas regiones. Y adicionalmente hay un registro público que hicimos en el servicio de 140 casos aproximadamente que ingresaron a las regiones. Es importante destacar que en el caso de concesiones de menos de 100 hectáreas, nosotros identificamos que muchas de estas que no postularon podían postular a las de menos de 100 hectáreas si cumplían las condiciones de estar trabajando y postular ese beneficio, que es mucho mejor que el beneficio de esta ley. Así que hicimos una campaña, y todas las direcciones regionales con la Seremía hicieron una campaña para entender que había algunos de ellos que podían postular directamente a las de menos de 100 hectáreas, y que postularon durante este periodo de tiempo entre marzo y hoy día han postulado varias, y la estamos evaluando. Esperamos en mayo tener el resultado de este proceso. Y por último, ahí sale muy pequeño, pero ya es público, salió en el Diario Oficial el día martes, el decreto 7, que permite resolver en lo fundamental a aquellas titulares de concesiones de menos de 500 hectáreas que no postularon,
y también aquellos que postularon y fueron rechazados, que son estos 927 titulares que se les fue rechazado por esos motivos, y esperamos que puedan retomar la postulación. Yo vengo recién llegando de la Sonami, tuvimos un taller que partió a las 10 de la mañana con todas las asociaciones gremiales del país, con varias funcionarios también del servicio y de la seremía, donde hicimos una comunicación bien amplia, además de todo el despliegue que está haciendo la oficina de las direcciones regionales con su equipo y la seremía durante estos meses. Esperamos que esto pueda subsanar la problemática que tuvieron algunas de estas personas que se vieron afectadas por el aumento de la patente de 1/10 a 4/10. Y finalizar con manifestar que esto está en proceso. Hemos insistido en que mientras antes postulen mejor. Ahora, en estos minutos, hay una reunión con el Tesorero General de la República, con nuestro equipo, donde estamos afinando detalles para ver qué pasa con los titulares que pagaron el 4/10. Está definiendo la modalidad operativa de cómo se va a hacer ese proceso para facilitar a los titulares que ahora postulen, se les dé beneficio y se le haga la rebaja. Eso es, presidente, lo que puedo informar. Muchas gracias, director. Ya, hay un tema, ministra, que nosotros planteamos en la comisión cuando se modificó la 21420, que era el problema de la consanguinidad. El tema de la consanguinidad está afectando mucho a los pequeños mineros porque abarca un radio de acción muy grande y de repente tíos que puede estar en otro lugar tienen la misma, son parte de la consanguinidad y los afecta a todos por igual. Eso cuando nosotros firmamos el protocolo con la ministra Williams, quedamos que lo íbamos a eliminar y eso no se ha hecho. Y por eso firmamos el acuerdo de la modificación de la 21420, que fue en diciembre del 23, ¿cierto? Y eso todavía no sé, y eso está afectando mucho a los pequeños mineros. Entonces, yo no sé si nos vamos a quedar como estamos o realmente vamos a eliminar eso, porque a mí me parece absurdo. Voy a poner el caso del doctor que no está, que mañana aplicáramos consanguinidad a los doctores, entonces tienen que compartir los clientes, tienen que compartir la oficina, tienen que compartir todo. Es la única actividad productiva del país que tiene esta traba. La única. Entonces, es algo que ellos piden a grito de poder que se cumpla el acuerdo que tuvimos en su oportunidad y que realmente eliminemos esto. El asesor en ese minuto era el señor Curia, del ministerio, y con él acordamos esto. Está el senador Castro también, y eso es algo que para nosotros sigue estando pendiente. Y no es por hectárea, era la consignación, se eliminaba. No eran ni SPA, ni esto, sino que se terminaba porque si no es la única entidad, o sea, la única actividad económica en que la consanguinidad acota. Así que yo en eso vamos a seguir. No sé si la senadora quiere argumentar algo más con respecto a ese tema. Le doy la palabra, ministro. Gracias, presidente. Sí, bueno, respecto del punto que usted me consulta, efectivamente lo hemos conversado con la ministra que estuvo presente en la tramitación. Conocemos la discusión y la preocupación que usted en particular ha manifestado. En aquel protocolo de acuerdo, efectivamente, lo que se comprometió fue buscar una solución al problema que usted hace presente. Aquel solución o búsqueda de esa solución se discutió como ejecutivo y se expresó en el proyecto de ley que se ingresó a fines del año pasado, que yo sé que se ha considerado insuficiente en la comisión, pero de alguna manera es ese proyecto de ley el que se hace cargo del acuerdo que fue suscrito en el protocolo de acuerdo, valga la redundancia, y que expresa la posición, digamos, del Ejecutivo respecto del punto. Yo sé que los protocolos no se pone todo tan detalladamente, pero lo que se conversó, uno firma los protocolos de buena intención, ¿ya? O sea, lo conversado en pasillo no está reflejado en palabras de buena crianza, por decirlo así, pero no es lo que hablamos.
Y eso se lo hemos dicho siempre a la ministra. El tema era que la consanguinidad tenía que desaparecer. Y en eso hemos estado tomando hasta el día de hoy. Entonces, yo en eso lo enfatizo porque las asociaciones mineras, todo el mundo me dice lo mismo. Ustedes buscan un camino intermedio, pero no era lo que nosotros hablamos en ese entonces con el asesor del ministerio. ¿Ya? Y por eso que vamos a seguir insistiendo en esto. Vamos, necesitamos Hacienda acá porque tenemos información de ¿cómo se llama?, de flujos, de ingresos, pero no está, lo que vimos recién con la senadora, no está separado como nosotros lo queremos, que es saber cuánto realmente aporta los ingresos que han habido por concepto de los pequeños mineros, no de la actividad minera. ¿Ya? Sí, Si me ministra. permite, perdón, presidente. Sí, efectivamente, me imagino que usted vio ya la presentación que se hizo llegar a la comisión de... respecto del punto que a usted le preocupa, no quiero adelantarme a lo que la subsecretaria de Hacienda pueda compartir a la comisión. Sin embargo, en relación al punto particular de la desagregación de los recursos para el beneficio del 142 TER, es necesario tener presente que justamente en consecuencia de lo que comentábamos recién, de la recién publicación del Decreto Supremo 7, está abierta la postulación. Por tanto, no es posible estimar aún el impacto en recaudación, porque dado que los pequeños mineros pueden seguir postulando de esto hasta el 31 de diciembre, no podemos hoy día tener una cifra cerrada, digamos, respecto de cuánto se van a acoger o no al beneficio del 142 TER. Entonces, creo que es importante hacerlo presente sin perjuicio de lo que se pueda mostrar desde Hacienda en cuanto a la recaudación por patentes en el global. Sí que hasta que no cierre el proceso del 142 TER, no podemos cerrar la cifra de recaudación por ese ítem, porque el beneficio sigue abierto. Entonces, quisiera hacer esa precisión, que por eso también enfatizamos con el director que el Decreto Supremo 7, que justamente lo que hace es flexibilizar el plazo para poder lograr una mayor amplitud en la obtención del beneficio, eso necesariamente también posterga la fecha en la que podemos hacer un cierre respecto de la recaudación por concepto de pequeña minería en patente. Yo en lo personal creo que se puede estimar, porque si hoy día están los números gruesos, porque los números los tiene Hacienda, es tan simple como estimar cuánto se podría restar de los 900 en caso que todas estas apelaciones que van a hacer tengan que rebajarse. Pero la estimación se podría sacar igual. Por eso que yo le quiero proponer a la senadora Evensperger que no, como no ha llegado la subsecretaria, pero está quien trabaja con ella, si lo escuchamos a él en la presentación hasta que llegue ella o tendríamos que hacer una pausa. Yo preferiría que avanzáramos con la presentación y ahí seguir conversando, pero al mismo tiempo escríbale que estamos en su tiempo para que se acerque lo antes posible. ¿Cómo se llama? Nicolás, entonces tú expones y después la ministra entramos en detalles con él. Presidente, bueno, primero, gracias por la flexibilidad. Yo entiendo que no es lo mismo cuando presenta una autoridad. Permítanme, de todas maneras, excusarla formalmente. La ministra, bueno, la subsecretaria, hoy en el rol de ministra subrogante, está, em, está en este momento en la sala por la votación de, el salario mínimo y al menos lo que me confirmaron es que entiendo que estarían pronto a iniciar la votación en la sala. Así que igual estoy comunicándome para que ojalá pueda venir lo antes posible, pero en ese entendido.
Permítame entonces pasar a mostrar los números, que son los números que nosotros tenemos a disposición a partir de la ejecución de ingresos que nos llega mensualmente a la dirección de presupuesto. ¿Ya? Entonces, primero, una pequeña introducción, quizás recordar de dónde parte esta discusión. La modificación al régimen de patentes mineras que se legisló en enero del 2022. No obstante, todos conocemos esa ley, tuvo una discusión bastante rápida, diría yo. En todo caso, en lo relativo al régimen de concesiones mineras, recogía parte importante de recomendaciones que, por ejemplo, había hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y en ese momento se aprobó de manera amplia. Mencionar también que el objetivo de incluir la modificación del régimen de concesiones en la ley 21.420 era financiar una parte del aumento de la PGU que se legisló en ese momento. Entonces, de ese financiamiento que se aprobó en ese momento, parte importante venía de la modificación al régimen de patentes mineras, ¿cierto? Luego, en el año 2023, se aprobaron dos leyes sucesivamente, 21.536, 21.649, que lo que hicieron fue establecer una entrada en vigencia más gradual del régimen de concesiones. Se hicieron varios perfeccionamientos desde el punto de vista técnico a la normativa, y además se otorgaron algunos beneficios especialmente enfocados en la pequeña minería. Dicho lo anterior, y del punto de vista fiscal, ¿cierto? Que me corresponde a mí como parte de la dirección de presupuesto, em, la mayor recaudación por patentes mineras sigue siendo un pilar, yo diría, fundamental para financiar el aumento de las pensiones, tanto el que hubo en enero del 2022 como lo que luego se aprobó mediante un acuerdo amplio este año como reforma de pensiones. Y esto además en un contexto en que, bueno, todos conocen de bastante estrechez de nuestras finanzas públicas, en donde de hecho el Ministerio de Hacienda además se ha propuesto una serie de acciones correctivas para em, poder cumplir con los objetivos de balance estructural. Eso un poco como contexto general. ¿Ya? Ahora me gustaría ir a los números particulares que creo que pueden ayudar a orientar bastante esta discusión. Entonces, recordemos que primero la ley 21.420 estimaba una cierta recaudación. Esto está ya llevado a pesos del 2025. Si bien el informe financiero de ese momento no van a ver estos números exactamente, pero esto porque lo estamos ya trayendo a pesos del 2025 para que sea todo comparable. Partíamos el 2023 con una recaudación del orden de 90.000 millones de pesos adicional. Y luego, en ese momento se contemplaba que ya hacia el 2027 entrábamos en una situación en régimen con recaudación adicional del orden de 380.000 millones. Hubo una discusión luego, el mismo año 2022 que se materializó en una ley de enero del 2023, en donde lo que se hizo fue postergar todo el calendario de implementación un año. ¿Ya? Esa es la ley 21.536. Y por lo tanto, lo que está en la línea que dice consolidado leyes 21.420 y 21.536 es como finalmente queda el calendario una vez aprobada la ley de enero del 2023, que como ven es simplemente mover todo el calendario de implementación en un año. Posteriormente, hubo una nueva discusión legislativa que tuvo algunos otros elementos que se conversaron y se acordaron, que es la ley 21.649, en donde se hicieron algunas postergaciones y también algunos cambios permanentes al régimen de patentes mineras. Eso implicó una menor recaudación respecto a lo que ya se había legislado. Eso está en la penúltima línea de este cuadro. Y finalmente llegamos a la proyección de recaudación por el consolidado de modificaciones al régimen de patentes mineras.
Lo que está en este cuadro es lo que se proyectó como mayor recaudación, consolidando los informes financieros de las tres leyes, ¿ya? Esto hasta ahora es todo proyección y está todo, tenemos, los números no coinciden exactamente porque lo llevamos todo a pesos del 2025 para hacerlo comparable, pero viene directamente de los informes financieros. Entonces, tenemos ya que el 2024 se preveía una recaudación menor a lo inicial y luego ya desde el 2025 los efectos fiscales son menos relevantes respecto a la ley 21.649. Por ejemplo, para el 2025 teníamos una recaudación proyectada adicional del orden de 120.000 millones de pesos. El 2028 sigue contemplado que entre en régimen el mecanismo permanente. ¿Qué es lo que se ha observado en los datos efectivos? ¿Ya? Nosotros traemos este cuadro que creemos que es bien indicativo. O sea, teníamos hasta el año 2023, hasta antes de que entraran en vigencia estas modificaciones, una recaudación muy, muy estable de entre 75.000 y 80.000 millones de pesos. Esto, de nuevo, está todo traído a pesos del 2025, por lo tanto, es todo comparable. Y una vez que entran en vigencia las modificaciones, empieza a elevarse la recaudación. Tuvimos ya el 2024 una recaudación de 122.000 millones, por lo tanto, uno a partir de acá puede obtener de manera relativamente sencilla cuál fue la recaudación adicional, si la compara con la de los años anteriores. Entonces tuvimos el año pasado una recaudación adicional del orden de 45.000 millones de pesos. El año 2025, nosotros obviamente todavía no tenemos el cierre del año, nosotros tenemos datos a marzo de recaudación. Y a marzo tenemos una recaudación de ya 192.000 millones de pesos total, ¿ya? Recordar que el grueso de la recaudación por las patentes justamente se obtiene en marzo. Entonces, a partir del dato de marzo, a marzo de 192.000 millones, nosotros ya, en base al comportamiento histórico del pago de patente, hay una parte importante que se termina pagando entre abril y junio. Ya. De julio para adelante es muy poco, pero de abril a de abril a junio todavía hay algunos mineros que postergan un poco el pago de las patentes. Entonces, nosotros en base a información histórica, lo que podemos proyectar, pero yo diría con un nivel de certeza bastante bueno, es que vamos a estar el año 2025 con una recaudación del orden de los 230.000 millones de pesos. ¿Ya? O sea, estamos a marzo en 192.000, vamos a estar a fin de año probablemente en una cifra del orden de los 230.000 millones de pesos. Eso incluyendo, por supuesto, todo lo que ya mencionó el director respecto a los beneficios para la pequeña minería. Por lo tanto, la recaudación adicional que vamos a tener el año 2025, nosotros estimamos que va a ser del orden de los 155.000 millones de pesos. De nuevo, hay que restar, obviamente, lo que ya antes de la implementación de los cambios teníamos. ¿Ah? Entonces, creo que estos datos son bien indicativos de cómo va avanzando la implementación de todas las reformas. Por lo tanto, presidente, perdón, podemos comparar qué es lo que se esperó, dado los sucesivos informes financieros de los proyectos de ley y lo que se ha observado. Y la conclusión, diría yo, principal es que la recaudación, al menos hasta el año 2025, por los cambios del régimen de patente, ha estado más o menos en línea con las proyecciones de los informes financieros, incluso ha estado un poco por sobre o va a estar el año 2025 un poco por sobre de lo que se proyectó, pero más o menos en los mismos en órdenes de magnitud similares. Se proyectó del orden de 120.000 millones, vamos a estar probablemente más cerca de los 150.000 millones adicionales. Aprovecho, presidente, para responder a su pregunta que hacía hace unos momentos, de comentar que nosotros, la dirección de presupuestos, lo que tiene, y por eso es lo que traemos acá, es
la recaudación agregada. ¿Ya? Nosotros observamos, hay una cuenta presupuestaria que nos informa Tesorería todos los meses de cuál es la recaudación que se obtiene por patente. A nosotros, como DIPRES, no se nos informa el dato efectivo de recaudación, por ejemplo, dividiendo pequeña, mediana y gran minería. ¿Ya? Nosotros ese dato desde la DIPRES no lo observamos. Entonces, esto es lo que puede mostrar que son datos efectivos que nosotros observamos. Ahora, Pero Nicolás, sí. una consulta. Con respecto a lo que acabas de decir, ¿eso se puede desagregar? En el fondo saber cuánto, porque la verdad que las grandes a mí no me importan. Quiero saber de todas estas cifras, cuánto de eso es minería mediana, o sea, pequeña y mediana minería. Eso me gustaría, si no está ahora, que lo hagan llegar Sí. a través de la Secretaría para tener esa información. Nosotros, como digo, como DIPRES no tenemos ese dato, no está en el flujo de información que recibimos periódicamente. Lo que yo creo que me puedo comprometer es que podemos averiguar cuál es el flujo de información más desagregado que tienen otras instituciones relativas a esto, por ejemplo, TGR, y hacer llegar la mejor información que tengamos a disposición. Yo en este momento no le puedo confirmar si es que, por ejemplo, vamos a poder presentar datos de recaudación efectiva. Quizás, por ejemplo, podríamos trabajar en alguna proyección, quizás en conjunto con el Ministerio de Minería, con Cernagiomín. O sea, yo creo que entendiendo un poco cuál es su punto, presidente, quizás podemos hacer un esfuerzo en esa dirección, y yo al menos con lo que me puedo comprometer desde la Dirección de Presupuesto es hacer el mejor esfuerzo que tengamos con los datos a disposición, para ser bien responsables. Sí, lo que pasa es que la información que uno tiene en la zona y en las regiones del norte es que muchas patentes que sean años anteriores, no ahora, porque este régimen lo vamos a ver al término del año final, ¿cierto? Pero años anteriores, las patentes que quedan sueltas, que vuelven a ser francas, no han sido compradas nuevamente, y esas mayoritariamente son de la pequeña minería. Entonces, el efecto de esta ley con respecto a la pequeña minería es lo que nos interesa saber a nosotros. No el global, porque el global, no sé, pues si la pequeña recauda 500, a lo mejor Oyaguasi paga solo 500, ¿te fijas? Entonces, adicional. Y eso distorsiona un poco lo que nosotros estamos buscando, que es saber el efecto real que tiene esta medida en la pequeña minería. Si realmente recauda y cuánto de lo que está acá es de ellos. Eso es lo que nos interesa saber a nosotros. Termina y le doy la palabra, Perfecto. Nicolás. Me queda súper claro, presidente, un poco cuál es el interés que ustedes están buscando. Solamente para redondear. Entonces, yo diría que con los datos que mostramos recién, efectivamente tenemos que las modificaciones normativas al régimen de patentes están cumpliendo el objetivo desde el punto de vista recaudatorio. Yo entiendo que además hay otros objetivos desde el punto de vista de la regulación del sector, ¿cierto? Pero yo me refiero a lo recaudatorio, se están cumpliendo los objetivos. Y además, del punto de vista cuantitativo, estamos hablando de cifras que no son para nada menores. Por ejemplo, en régimen se espera una recaudación adicional de más de 300.000 millones de pesos, ¿cierto? Eso permite financiar más de 100.000 PGUs de 250.000 pesos al año. O sea, estamos hablando de cifras que, al menos en el agregado, son hoy muy relevantes para poder financiar los compromisos que ha asumido el Estado en materia de mejora de las pensiones, por ejemplo. Y con eso me quedo, presidente. Yo entendiendo también la parte tuya, pero como yo fui el único que votó en contra de esto, voy a defender mi tesis, que creo que hasta el día de hoy no, me ha dado la razón con respecto a los pequeños. Yo no defiendo a los grandes, eso se defienden solos. ¿Ya? Por eso que es importante desagregar esta información. Porque si por ello no es significativo, ¿por qué lo apretamos tanto? ¿Por qué tienen que soltar las pertenencias y todo si no es significativo el recaudación? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es el impacto real que tiene la pequeña minería y mediana minería, sobre todo la mediana baja, en la recaudación fiscal del 100% de lo que tú no estimaste hasta ahora?
y con eso poder ver si efectivamente está haciendo un aporte o es más bien un perjuicio, porque por otro lado no se reciben los pagos de esas patentes, se dejan de pagar. Por lo tanto, el Estado también deja de percibir. Y ese es el ejercicio que quiero que se haga, de cuántas patentes habían en su minuto, cuánta es la recaudación, cuánto es lo que se está dejando de percibir porque soltaron patentes, que eso también es parte del análisis que les pedimos que lo hagan. Yo no te voy a poner fecha ni nada, pero sería bueno que cuando lo tengan listo nos avisen y puedan venir a exponer de nuevo, pero enfocado en la pequeña y la mediana minería, no la mediana pasada más grande, sino que la mediana, ¿te fijas? ¿Cuál es el efecto real que tiene con respecto a lo que nosotros estamos buscando? Si logramos despejar eso, a lo mejor se nos puede aliviar el tema hacia adelante. Y solamente acotar que el tema de la consanguinidad no está en la 21420. Fue incorporada en la primera modificación que hizo y por eso que nosotros también hemos luchado mucho con tratar de eliminar, porque eso no estaba, eso ya fue gestión de este gobierno. Ya. Ministro, refresco la palabra. Gracias, presidente. No, completamente tomo lo que usted nos indica. Como hacía referencia al inicio, esta es una política pública, digamos, que está en primer año de implementación. Hay muchos elementos, por ejemplo, lo que presentaba recién Nicolás, que da cuenta del aumento de mayor recaudación. De hipótesis que estamos barajando con el director, conversábamos anoche de que probablemente se deben al pago de las patentes no metálicas, ahora que en el fondo se equipara el valor en el pago de la patente. Entonces hay harta, por decirlo así, inteligencia de datos que tenemos que hacer, y creo que perfectamente podemos comprometer, como decía Nicolás, en trabajo conjunto como ejecutivo, poder desagregar o hacer el mejor esfuerzo posible por mostrar cómo estas cifras se expresan para la pequeña minería. Eh, no obstante aquello, sí quiero hacer la salvedad de que efectivamente para la pequeña minería el beneficio de 142 TER los deja, o la intención es que los deje a salvaguarda justamente de que este incremento no les afecte. Entonces la pequeña minería de hasta 500 hectáreas debiese estar resguardada por el beneficio, debiesen acceder a través del 142 TER, y por eso también el énfasis que hemos puesto como ejecutivo y aprovechando también el espacio de esta comisión es hacer la mayor difusión posible. Yo sé que también ustedes tienen un compromiso territorial muy relevante con la pequeña minería para poder transmitir la necesidad de acceder y postular a este beneficio. Tanto como ministerio como servicio estamos enteramente a disposición de que esa postulación se pueda hacer en los menores tiempos posibles para que tengamos certeza también de que para ello y por los próximos 5 años se mantiene el valor de la patente. Eso, presidente. Gracias, ministra. Y una última cosa por mi lado, después le voy a ofrecer la palabra a la senadora Bensperger. El caso de Enami. Enami no es una empresa minera, es una empresa de exploración, de fomento. ¿Se fija? Y está bajo el mismo régimen de una empresa productiva para estos efectos. Y eso lo que va a hacer es que Enami, su único potencial, su única riqueza que tiene hoy día, porque ya todo el patrimonio que generaba recursos no lo tiene, o lo tiene muy minimizado, entre otras cosas, es que va a tener que empezar a votar pertenencias mineras que el día de mañana pueden ser yacimientos como lo ha sido la disputada de Las Condes, Coyahuasi, la que está en la cuarta región, Pelambre, Alto de Andacollo, Quebrada Blanca, que la descubrió Nami. Pero si Nami tiene que empezar a deshacerse de su activo porque está pagando una brutalidad en patentes mineras, va a perder toda la razón de ser de crear minería en el futuro. Entonces también se lo dejo como una tarea de ver la evaluación de Nami no como una empresa minera, porque no lo es. Y las metieron al mismo régimen de una empresa como Escondida, como Coyahuasi. Y no es así. Yo les pido también que hagan ese análisis con respecto a la empresa, si no, va a terminar siendo chatarra el día de mañana porque no va a tener por dónde abastecerse. Y además que es la generadora de todos los grandes proyectos que Chile tiene hoy día. Si esto no lo ha hecho Codelco, lo ha hecho Enami. Enami se quedó con pertenencias de Codelco,
pero no son ellos los que han buscado la pertenencia. Entonces, si le coartamos a la empresa nacional de minería que siga explorando y encuentre yacimiento, porque las patentes se van a comer todo o lo nada que puede dedicar a sondajes y poder descubrir, no vamos a tener lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Y por eso les pido que el tema de NAMI lo analicen desde otra perspectiva para ver si también lo pueden sacar de este sistema y dejarlo para que sigan su rol de fomento futuro. Senadora, absolutamente nada. Ministra. Compartiendo plenamente lo que usted señala, presidente, en el fondo, en cuanto al rol de la Empresa Nacional de Minería, me toca a mí estar en el directorio en representación de Cochilco y también he visto cómo de alguna manera los efectos de esta política han, digamos, incentivado, diría yo, mirando desde otra óptica, una gestión más eficiente de los activos que tiene la empresa. Hoy día la empresa, en particular, lo que tiene que ver con nuevos proyectos, lo que está haciendo es revisar la propiedad minera que tiene, justamente para poder hacer análisis de en cuál de ellas tienen proyectos que pueden gestionar efectivamente y en cuáles a lo mejor aquello no es el ideal y simplemente en el fondo se dispone de él. Entonces, estoy de acuerdo con usted en el fondo, pero quiero hacer el contrapunto Sí. igualmente de que justamente lo que queremos provocar con este tipo de política es generar incentivos también por una gestión más eficiente de los activos. Y eso en particular me ha tocado verlo desde la NAMI. No, en eso estamos de acuerdo, ministra, si nadie se va a oponer a que NAMI sea eficiente en su gestión. Pero solamente estoy haciendo el punto de que la función de NAMI no es la función de una empresa privada, sino que la función de ellos es crear y buscar yacimientos nuevos para que el país se vea beneficiado, ya sea asociado con privados, haciéndolo solo, vendiéndola, como sea, pero finalmente el país hoy día están a la vista todos los beneficios que NAMI le ha entregado a Chile. Son los 5 proyectos más importantes del país eran de NAMI. Por eso, te fijas, entonces, si le ponemos una carga tributaria adicional como esto, obviamente tiene menos recursos para seguir haciendo y descubriendo lo que todos queremos que descubra, que son nuevos yacimientos, o poner en marcha el mineral que tiene ahí en Vallenar, ¿se fija? Pero no tiene los recursos hoy día, entonces tiene que hacer o licita, o busca otro camino, o dárselo a los pequeños mineros para que lo exploten ellos en beneficio de las plantas que tienen Vallenar, ¿se fija? Pero esas cosas nosotros vemos que se retardan mucho, al menos en la región nuestra, ¿se fija? Cuando el tema del mineral, se me fue el nombre, pero usted lo sabe porque está en el directorio, ¿ya? Que está en General, perdón, en Vallenar, es una oportunidad tremenda para los pequeños mineros, para las asociaciones mineras. En el Salado también hay una situación bien compleja ahí, con personas que ya 40 años lo están sacando para afuera, lo están dejando sin nada. Entonces yo le pido, ya que es parte del directorio, que eso lo vean, y como ministra, porque yo creo que la función de NAMI es echar a andar el sistema de la pequeña y mediana minería bien, y personas que ya 40 años, se lo digo porque me escriben, ¿eh? No, yo no invento las cosas, la tengo en el WhatsApp. De repente, de la noche a la mañana llega una orden que tienen que salir de ahí. Y eso crean efectos sociales también en una región minera. Entonces, por eso se lo hago ver. No sé si, senadora, nada. Nos vamos a quedar con tu presentación, Nicolás, pero con la tarea, sí, de segregar esto. Y cuando lo tengan hecho, que venga el ministro y la subsecretaria a exponerlo, ¿ya? Nosotros tenemos la flexibilidad del tema, pero ya para lo fino, que vengan ellos, ¿ya? Listo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está se levanta.